Amén. Bueno, empezamos pues con nuestra temática del día de hoy. Como pueden ver, el tema a tratar es lo que considero una clase especial y está titulada La creencia de la Biblia, ¿ok? La Biblia como la palabra de Dios escrita, inspirada y única, infalible y autoritativa. Bien, ya vamos a entender un poquito más al respecto. Para que estén en contexto, esta exposición forma parte también de la materia orientación al aprendizaje en la Global University. Y el objetivo es justamente hablar acerca de la posición doctrinal que tienen las asambleas de Dios respecto a las Sagradas Escrituras. Bien, y partiendo de nuestro manual de doctrina, ¿verdad? Sabemos que la primera doctrina que se nos enseña en la clase de catecúmeno es la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Puede alguno decirme el por qué esa es la primera doctrina o lo primero que se enseña en la clase de catecúmeno? ¿Por qué cree usted que es lo primero que se aborda? ¿No se preguntó eso? ¿No se preguntó por qué las doctrinas tienen esa secuencia? Porque todo está basado en la palabra. Si tú no crees en la palabra, lo demás es absurdo para ti. La base del cristiano. La base fundamental. O sea, tienes que saber de dónde está. Es la base fundamental. La raíz es de lo que está hecha la palabra. Nosotros no podemos abordar algo sin saber de qué está hecho, la raíz de lo que conocemos. Y nosotros teniendo la certeza de que es inspirada por el Ser Supremo, ya con eso tenemos una buena base para empezar la Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, qué importante. Amén. Gloria a Dios. Pasamos la diapositiva. Muy bien. Aunque ahí se ve chiquitico. Vamos a estar leyendo segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Y este es uno de los argumentos más firmes. Incluso es la base. Aleluya. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y es un pasaje que nos han enseñado y lo hemos oído desde que nos hemos convertido a Cristo. Y wow, yo siempre me sorprendo porque esas verdades son perlas, son tesoros que están allí para nosotros, que estamos en la verdad. Y dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero hay algo importante allí, es el todo. ¿Ven? Toda la Escritura. Y para que nosotros seamos preparados para toda buena obra. Es decir, que la palabra es completa. Y vamos a estar viendo en el transcurso de la enseñanza que justamente ese todo es lo que está, o lo que históricamente ha sido atacado a la palabra, el enemigo a la palabra. Es tambalear o eliminar esas bases. Es decir, la Biblia hay algo más. La Biblia es lo que tal persona cree. Y no, la Biblia es única. La palabra de Dios es única. Y bueno, quise señalar en esta ocasión, compartir lo que yo llamo el dogma. Los que estuvieron en la clase anterior, mencionamos acerca de lo que es el dogma. Y viene siendo la síntesis o el resumen que los hombres dan acerca de una verdad fundamental. ¿Bien? Puede ser general, porque existen muchas religiones y tienen sus dogmas, pero recuerde
en qué fue lo que empezamos hablando, ¿verdad? Que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Superior, o sea, no hay otro Dios. Entonces, estas verdades, que no sé si usted se tomó el tiempo en la clase de doctrina, ¿verdad? Cuando abríamos la doctrina había un cuadrito gris donde había justamente una serie de frases que sintetizaban toda la verdad doctrinal. ¿Bien? Y el manual de doctrinas de las asambleas de Dios, cuando habla en la primera doctrina, que es la inspiración de las Sagradas Escrituras, señala y dice: creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita, medio irrefutable por el cual Él se comunica con el hombre y regla infalible de fe y conducta. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios por su palabra. Les confieso, cuando yo estudié la clase de doctrina, a lo menos que le presté atención fue justamente a ese cuadrito, sin saber que ese cuadrito sintetiza y resume toda la enseñanza y la verdad teológica acerca de lo que creemos sobre la palabra del Señor. Y asimismo cada una de las doctrinas. Muy bien, entonces justamente el objetivo de esta enseñanza es demostrar esa verdad. Bien, para algunos va a ser un repaso. Sin embargo, el objetivo, como estamos en la materia sana doctrina y apologética cristiana, esto va a tener un enfoque con relación a la defensa de la verdad del Evangelio, a la defensa de la palabra. Muy bien. Ok, pasamos. Entonces, para desarrollar la temática como primer punto, voy a estar hablando acerca de lo que es la posición doctrinal y lo que es la crítica textual. Muy bien. ¿Alguien puede comentarme qué entiende por posición doctrinal? Son términos así como que, oye, hermano, eso está muy teológico y técnico. Una posición doctrinal. Exactamente, lo que tú crees como persona. Muy bien. ¿Y quién ha escuchado algo acerca de la crítica textual? ¿No han oído sobre eso? Uy, primera vez hoy oyeron sobre lo que es la crítica textual y vamos a aprender un poquito más acerca de esto. Gloria a Dios. Entonces, muy buena la participación de Alejandra. ¿Okay? La posición doctrinal. En teología, una posición doctrinal o postura teológica, o sea que podemos ver ahora, entender, posición doctrinal, postura teológica. Se refiere al conjunto de creencias sistemáticas y coherentes que una persona, por eso es que Ale decía lo que yo creo, lo que una persona cree, ¿bien? O un grupo o una tradición religiosa adopta y defiende sobre un tema particular de la fe y que se construyen, aquí hay tres elementos importantes, cómo se construyen esas posiciones doctrinales. Se construyen a partir de la interpretación de las escrituras, la tradición, la razón y la experiencia. Perdón, eran 4 aspectos. ¿Bien? La interpretación de las escrituras, la tradición, la razón y la experiencia. Desde el punto de vista católico, en el tema de la investigación, José Carrasquillo dice acerca de lo que es una posición doctrinal, que son las creencias que aceptamos como verdaderas para nuestra vida según la religión que profesamos y las comunidades o iglesias a las que asistimos. Es crucial volver a repasar el tema que les hablé del verdadero, porque todos los demás van a decir que ellos son los verdaderos. Pero ¿quién tiene la norma? Alguien tiene que tener la razón. Muy bien. Entonces, nosotros los cristianos que vivimos conforme a la palabra, sabemos
¿Ve? Que estamos en la verdad. Pero eso lo decimos porque es simplemente algo intelectual o porque tuvimos un encuentro con Jesucristo, o sea, algo sobrenatural. ¿Ve? Entonces, es un poco complicado tratar este punto porque no podemos desligar la vida espiritual, donde las palabras mismas dicen que Dios es espíritu, ¿ve? Con relación a nosotros que estamos en este mundo físico. ¿Bien? Ok. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros decimos que este libro es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo demostramos que este libro es la palabra de Dios? ¿Se ha hecho usted esa pregunta en algún momento? ¿Cómo sé yo que este libro, que está escrito en español antiguo, es la palabra de Dios? ¿Alguien puede dar un argumento? Recordarla. Amén. ¿Están de acuerdo con el hermano? Ahora, si llega un científico, hermano, y usted le dice eso, el mismo espíritu que inspiró ese libro es el que está dentro de mí. Yo le voy a decir, no, yo no creo eso. ¿Cómo me demuestra la evidencia? Que fue escrito por varios hombres que mantuvieron la coherencia a pesar de los tiempos que se vivieron y se escribieron cada libro, los 66 libros, sin embargo tuvieron una sola mente, un solo autor para poder coincidir y no contradecir, a pesar de que fueron varios. Amén. Pienso que eso es lo más grande, que no solamente está en lo sobrenatural, sino en lo palpable y está en nuestra esfera terrenal. Puede decir, hay un solo autor, una sola mente, varios escritores, pero una sola mente. O sea que puede ser demostrado porque es imposible para el hombre que en varias épocas muy diferentes, o sea, diferentes y ni siquiera en años cercanos, sino en épocas donde la Biblia se ha demostrado que tiene una correlatividad, o sea, una secuencia perfecta y que ha dado el cumplimiento exacto de cada una de su contenido, a pesar que fueron varios escritores, pero solamente con esa inspiración que gloria a Dios. hizo Gloria a Dios. Y que muchos escritores a partir del siglo II comenzaron a historiadores reconocidos los que empezaron a escribir acerca de las escrituras y que tuvieron muestra paciente. Además, los escritos son muchos en comparación con otros. Dicen que la Biblia es la única que tiene más escritos acerca de ella, de su historia, que cualquier otro. Platón, Sí. Aristóteles, que si la parte de Roma, que se solamente la Biblia. Excelente. Esto nos lleva al siguiente punto. La crítica textual. Todos esos argumentos que no se niega el aspecto espiritual, porque les dije, no podemos negar el aspecto espiritual, pero a su vez ella da testimonio de una evidencia razonable, coherente. La fe no es contraria a la razón. Pero nosotros como cristianos tenemos que estar preparados y de eso se encarga la apologética, el defender con argumentos científicos incluso que la palabra es la palabra de Dios. Y al demostrar que la palabra de Dios es desde el aspecto científico, ahí es donde se abre la puerta. Bueno, no te queda de otra porque ella también dice que es espiritual y que tienes que nacer de nuevo. ¿Ves? Y que tienes que recibir a Cristo en tu corazón porque Dios es espíritu. ¿Ves? Entonces tenemos que estar preparados y estar conscientes que a la hora de que vamos a compartir el Evangelio, y wow, el mismo Señor Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Eso lo dice la Escritura. Este es el único libro que tiene esa declaración. Entonces, ¿cómo la cosa está agarrando forma porque vamos a ir de lo
micro a lo macro. ¿Bien? Entonces, la crítica textual. La historia o en la historia, la palabra de Dios ha sido atacada en gran manera, principalmente desde lo externo, es decir, otras religiones han intentado incluso desaparecer la Biblia. Bien, ahora, cuando menciono la crítica textual, en los últimos 200 años se ha levantado un movimiento dentro de la iglesia protestante, o sea, que es de la misma iglesia protestante reformada, sobre si la Biblia que hoy tenemos es realmente la palabra de Dios y que si es seguro confiar en ella tomando el nombre de crítica textual. O sea, ese es un movimiento que se ha encargado de criticar si lo que dice la palabra es verdad o no, o si podemos confiar en la palabra. Y en vez de aparentar piedad, lo único que ha hecho es desacreditar la veracidad de las Escrituras. Sin embargo, los eruditos y teólogos fieles han estado dando la batalla por defender la doctrina ortodoxa, es decir, la de los principios, la fundamental. Por eso es que nosotros en ese caso estamos dentro de ese grupo. ¿Bien? Gloria a Dios. Y ahorita que se mencionó los hallazgos arqueológicos, la arqueología, hoy en día tenemos evidencias que confirman que lo que dice la palabra es verdad. Se están descubriendo ciudades, artefactos. El arca de Noé está dando ahorita mucho que hablar, ya la encontraron. O sea, y la Biblia menciona y tiene las medidas, las especificaciones. Incluso vi un video reciente alrededor del lugar donde está, del monte Ararat, aunque ella quedó en el Ararat, pero se rodó, bajó. Encontraron unas piedras de un tamaño colosal que tenían un huequito. Y resulta que hay varias piedras en el camino, a lo largo del tramo que recorrió el arca hasta donde quedó. Y esas piedras se le llaman anclas, son anclas. Anclas antiguas, gigantescas, que se usaron justamente para poder sostener un barco de semejante magnitud. Entonces, el punto es, hermano, que actualmente tenemos muchos aspectos científicos a favor de la veracidad de las Escrituras, que confirman las Escrituras. Ellas no van a desaparecer. Su palabra no va a pasar, dice el Señor. Entonces, vuelve a entrar a colación lo que Pablo le dijo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la crítica textual, no todo es negativo, ¿ok? Para nosotros va a ser una herramienta que nos va a ayudar a defender la veracidad de las Sagradas Escrituras. Entonces, usted ahorita está capacitándose en la escuela de liderazgo. No es simplemente un discipulado. Usted está siendo instruido en la palabra verdadera para servir al Señor con la autoridad que Dios le ha encomendado, con la espada del Espíritu. ¿Bien? Ok. Entonces, la definición que tomé para nosotros acerca de la crítica textual dice: como su nombre lo indica, la crítica textual neotestamentaria tiene por objeto el acercamiento científico al texto del Nuevo Testamento, que no ha llegado hasta nosotros en su versión original. O sea, nosotros no podemos decir, esta Biblia Reina Valera, este es el escrito original. El escrito original no llegó a nuestras manos. ¿Bien? Que se llama los autógrafos. Entonces es evidente que no siempre podremos obtener con total seguridad el texto autógrafo, es decir, el original. Pero el hermano Leonardis mencionó que 200, o sea,
las copias empezaron, incluso está registrado en el 97, o sea, o 90 años también después de que el Señor Jesucristo resucitó y partió. O sea, ya había evidencia histórica que permanecen hasta hoy. Pero incluso en los casos más dudosos se podrá alcanzar el texto científicamente más próximo al que nos dejaron los autores del Nuevo Testamento. Esto está enfocado en el Nuevo Testamento, pero el mismo principio se aplica al Antiguo Testamento. El punto, hermano, así como mencionó el pastor Leonarvis, que hoy en día contamos con miles de copias y registros que varían solo en detallitos, que se mantiene el texto en comparación a libros como la Ilíada de Homero, que son contadas con los dedos las copias que existen. El Nuevo Testamento tiene miles de copias. ¿Cómo ha permanecido sin variación? Lo cual nos da validez y confiabilidad que lo que está escrito aquí, incluso esta es una de las traducciones más confiables, aunque ahorita está en un español antiguo, yo siempre llamo español antiguo, nosotros no hablamos así, pero las organizaciones desde el año 60, vamos a decir así, porque es la Reina Valera 1960, ha confiado en esta versión porque ella se ha pegado a la escritura. Ok, o los principios hermenéuticos, exegéticos que están fieles a los originales. Entonces, es decir, la crítica textual tiene carácter científico, dando lugar, y aquí es donde entra el aspecto, hermano, de lo que es la exégesis, donde tenemos que ir al significado original de las palabras. Por eso es que tenemos que, en el sentido positivo, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para que podamos ser aprobados. ¿Bien? Procura presentarte como obrero aprobado. Pero en esa misma porción, que no recuerdo ahorita, si lo pueden ir buscando, porfa, ese versículo, habla que traza bien la palabra de verdad. Y significa justamente que sabe dar la interpretación correcta y fiel de lo que es la Sagrada Escritura. Muy bien. Entonces, para nosotros, todo este aspecto de posición doctrinal y crítica textual es lo que nos ha llevado a tener hoy lo que son las 16 doctrinas. Usted sabe, creo que yo lo mencioné, pero lo vuelvo a preguntar a los que no vinieron. ¿Usted sabe por qué las asambleas de Dios tienen un manual de doctrinas o por qué se establecieron las 16 doctrinas fundamentales? ¿Sabe por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Sí, sí, ¿por qué escogieron 16 doctrinas? Tiene que ver con el sufrimiento de cómo salieron. O sea, tiene que haber una razón. Y bueno, Eso, yo lo veo como la vértebra de la columna vertebral. Sí, el manual dice eso, que es la columna vertebral del evangelio, del cristiano. Pues la verdad. sí, pero Creo que cada doctrina es una vértebra que se conforma esa columna. ahora, ¿de dónde ¿Cuál es la salieron? columna, el eje principal Ujú. del equilibrio del cuerpo? Yo veo así. La historia. ¿Ah? Procura presentarte como obrero aprobado. Con respecto a eso que tú dices, el manual de doctrina, es algo que poco conocemos, porque sé que muchos estudian las doctrinas. Voy a referirme solamente a la Asamblea de Dios, porque conocemos ese ambiente donde estudiamos la doctrina, pero no sabemos de dónde vienen, cómo surgieron. Y ocurrió algo así prácticamente como lo de la Biblia, aunque no fueron en tiempos distintos, se fue un mismo tiempo, pero fueron varios pastores en ese avivamiento que ocurrió allá en Estados Unidos, principalmente los que hablan de la calle Súsano, y comenzaron a verse integrados donde, oye, llegaban varias denominaciones y dijeron, bueno, vamos a hacer algo algo fundamental, algo estándar que nos mantenga, que esos son los lineamientos que debemos seguir. Y en esas oraciones de distintos pastores, cuando llegaron a la conclusión, se consolidaron las 16 doctrinas que hasta hoy nos rigen, que una verdad verdadera,
Por lo tanto, entonces la denominamos, la denominamos dogma, porque ya se forman parte de nosotros. Más no doctrina, aunque dice manual de doctrina. Pero para nosotros es un dogma porque es una verdad verdadera, está fundamentada y basada en la Sagrada Escritura. Amén. Ok, el hermano nos dio una orientación cercana a la raíz de por qué surgieron el manual de 16 doctrinas. Y en el contexto de nuestra materia, ¿verdad? Que es sana doctrina y apologética cristiana, justamente sí, debido al avivamiento de la calle Azusa, que empezó el movimiento pentecostal, se le conoce así el movimiento pentecostal, que fue una explosión en misiones, y gracias a ese avivamiento vino el evangelio también aquí a Venezuela, ¿bien? Aunque ya el movimiento pentecostal, vamos a decir así, porque ya había cristianos evangélicos, pero no del movimiento pentecostal. Y una de las razones, mis hermanos, fue que en la primera década, 1910, entre 1910 y 1920, se levantó un movimiento dentro del pentecostalismo donde una persona estaba orando al Señor y le dijo que el Señor le dijo que el bautismo en agua no debía hacerse en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús, originando lo que se conoce hoy como el movimiento pentecostal unitario, que no cree en la Trinidad Divina. Eso creó un gran problema, un cisma que separó a los que creían en el unicitarismo y los que creían en la Trinidad. Eso vio en la urgencia de que un grupo de pastores se organizaran y se creara el concilio de las asambleas de Dios de Venezuela. Y también, del mundo, porque el de Venezuela fue en el 67, por allí, o el 47, 67. 67 Centro Evangelístico. El 47 fue que empezaría. Y en ese tiempo se diseñó el manual de las 16 doctrinas, con el objetivo de defender las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Bien? Bien. Entonces, y obviamente en esa lista de 16 doctrinas, la primera es la inspiración de las Sagradas Escrituras, que es lo que estamos estudiando aquí. Entonces, ¿por qué es importante, hermano, que sepamos también acerca de nuestras raíces? Porque tenemos que dar defensa de nuestra fe. Tenemos que tener incluso sentido de pertenencia a nuestro concilio, porque somos las asambleas de Dios. ¿Bien? Y una de las razones por qué somos las asambleas de Dios es esta. Ahora, si hoy se ha perdido ese fundamento, donde la misma doctrina, unos están dudando de la doctrina con relación a la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, que están diciendo que no es necesario hablar en lengua para ser bautizado en el Espíritu Santo. Si estuvieron conmigo en la clase de hacedores de discípulos, estudiamos una verdad y una ilustración para determinar lo que realmente significa el bautismo del Espíritu Santo. Los tipos de bautismo, ¿verdad?, que hablamos, que desarrollamos. Pero en este momento vamos a adentrarnos aquí en la temática. Entonces, si se dan cuenta, aunque son terminologías un poquito complejas, resulta que todos estamos llamados a esto, a establecer la posición doctrinal, la posición teológica, conforme a las Sagradas Escrituras, y también estamos llamados a verificar si esto es verdad o no. Ahora necesitamos recibir herramientas, entrenamientos, recursos, porque, hermano, usted me está diciendo que es esto, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, ahora se da cuenta de la razón de por qué tiene que estar en la escuela de liderazgo, ¿ves? Porque tiene que seguir formándose, preparándose. Eso va a ser de beneficio para la obra del Señor. Usted va a ser un instrumento de Dios para edificar la iglesia. ¿Cuántos están gozosos por eso? Que el Señor nos haya llamado a servir. Gloria a Dios. Entonces, ahora, luego que hemos hablado de la posición doctrinal y la crítica textual,
pasamos al siguiente punto. Yo lo que hice fue desglosar el título de esta enseñanza, la Biblia como la palabra de Dios escrita, inspirada y única, infalible y autoritativa. Los que ya hemos estado en la clase de doctrina, hemos escuchado algunas de esas palabras, como por ejemplo la infalible, ¿verdad? Inspirada. Y nos desarrollaron varias terminologías, ¿verdad? La revelación, iluminación, inspiración. ¿Recuerdan eso? ¿Bien? Ok. ¿Alguien puede definirme qué es revelación? ¿Otro puede hablarme de iluminación? La iluminación solamente da por el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es su efecto? O sea, Dice que el hecho que el Espíritu Santo te ilumina, comienzas a entender la Sagrada Escritura, amén. comprender el Escrito total, entonces te sumerges en la Escritura, leerla, y viene esa iluminación del Espíritu Santo, comienzas a entenderla. Amén. Ahí es entendimiento, Sí. que es sobrenatural. Yo puedo leer la Biblia y no entender nada de lo que está escrito ahí. Muchos nos pasó así, ¿verdad? Antes logramos leerla y... El ejemplo de Daniel cuando escribió, Daniel dice, Señor, que eso no es para tu guarda, lo que eso es para los que vienen después. ¿Ve? Pero después que usted nació de nuevo y leyó la palabra, empezó como que a entender y comprender y wow, y cada vez que van leyendo y siempre usted lee el mismo pasaje y el Señor habla y impresionante. Muy bien, ahí se está haciendo referencia a la iluminación. Y revelación, no me defina inspiración porque voy a hablar de eso, bien, pero sí es importante confirmar el tema de la revelación. Es revelar algo divino, sobrenatural, como la palabra, o sea, ahí en la Biblia vemos que Dios nos dio esas revelaciones en cosas que iban a suceder o que sucedieron, o cuando Dios por lo menos le decía a cuando iba a hacer algo, él le decía directamente, él le revelaba a esta persona para que ellos informaran o se hiciera algo antes de que sucediera eso. Ok. Hemos escuchado, ¿verdad? También que es quitar el velo. Es como decir que también que la revelación es cuando el Señor te muestra todas las cosas, o sea que hay inspiración porque ya te está mostrando exactamente qué es lo que es. Cuando hay inspiración es cuando uno va entendiendo lo que está leyendo. Ahora, ese conocimiento lo adquiero así por mi esfuerzo. Entonces, la revelación es una verdad, ¿ok? Que es imposible para el hombre recibirla por sus propios medios si Dios no se la revela. ¿Ve? Entonces, esta es la palabra de Dios, es la revelación. ¿Ve? Toda la palabra de Dios. Que es imposible para el hombre, como decía la hermana, la cantidad de personas que escribieron y cómo es posible que separado por más de 1500 años, por más de 80 personas que no se conocieron y que usted lee el libro y pareciera, pero ¿cómo? ¿Ve? Y eso es uno de los argumentos, pero la revelación está completa. ¿Ve? Fue Dios. Y de eso vamos a tratar. Fue Dios que inspiró la palabra. Hermano, podemos decir que es la luz. Una luz a esa palabra, ¿verdad? Eso es iluminación. Pero la revelación es la verdad que es imposible por nosotros mismos, ¿ve? Escribirla. De hecho, Apocalipsis, cuando hablan de Apocalipsis, eventos de porvenir, hay en otras versiones dice el libro de revelaciones, y lo llaman revelaciones. ¿Por qué? Porque son acontecimientos que no están sucediendo, no ha sucedido todavía, pero si Dios los reveló, dice, esto es lo que ha de venir. Amén. Entonces ya está completa, ya no hay más revelación. Génesis, Apocalipsis, es toda la palabra. Gloria a Dios, gracias Señor. Entonces la Biblia
es la palabra de Dios inspirada y única. Y aquí puse un texto largo pero sustancioso. ¿Bien? Entonces la creencia de que la palabra es inspirada por Dios en su totalidad es respaldada por las mismas palabras del Señor escritas por Pablo a Timoteo. O sea, acabamos de leer 2 de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 16 al 17. Ahí dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ves? Toda la escritura. Entonces la misma escritura nos dice que ellas son inspiradas por Dios. Y por eso no han podido ser destruidas por sus enemigos y sus detractores. O sea, es una evidencia. Ahí está. Ahora, como estamos dentro del el estudio de la teología y la sana doctrina, aquí cito a John MacArthur y a Richard Mayhew. Y ellos están hablando acerca de la inspiración. Ojo, nosotros tenemos nuestro manual de doctrina y usted puede revisar el manual de doctrina y está la clase de doctrina. No quise ir allá nuevamente porque quería ir un poquito más, ampliar un poquito más el tema. Bien, entonces el punto de vista bíblico. Cuando aquí menciona el punto de vista bíblico, quiere decir que hay otros puntos de vista, como por decir la revelación natural. O sea, esa revelación natural dice que esto lo escribieron simplemente hombres sin ninguna influencia espiritual. Nosotros sabemos que, por lo que ya hemos hablado, es imposible, ¿bien? Pero existe, ¿bien? Cuando lo organices es imposible. Vete tú para allá, ponlo. Bien, entonces el punto de vista bíblico, inspiración plenaria y verbal. Por medio de su espíritu, Dios inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales de sus 66 libros. Esto lo llaman, me llamó la atención, porque se le llama a los originales los autógrafos, ¿bien? Los primeritos, los que ellos escribieron. La palabra inspiración alude al proceso de causalidad divina que subyace tras la autoría de las Escrituras. Se refiere a aquella acción directa de Dios sobre el autor humano que genera la creación de una revelación perfectamente escrita. Hace referencia a la misteriosa obra del Espíritu Santo por la que éste se sirve de la personalidad, lenguaje, estilo y contexto histórico de cada escritor para producir unos escritos que llevan al mismo tiempo su divina autoridad. Estas obras eran el fiel producto del autor humano y del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, esto lleva a señalar que ya no hay más inspiración. Ya el canon está cerrado y cualquier otra revelación debe ser filtrada por la Biblia ya escrita, dándole así un carácter único. Es decir, que todo aquel, porque a veces usamos ese término, el Señor me reveló. Y obviamente en nuestro lenguaje cristiano entendemos que fue que entendiste, que en realidad el Señor te iluminó. ¿Bien? Que comprendiste. Un ejemplo de esto fue en un estudio al respecto del capítulo 6 de Génesis, donde se habla de la maldad de los hombres y que